Vamos a utilizar estos vídeos de generación del login del formulario de login de usuario para recordar aspectos que hemos visto en anteriores vídeos y así hacer un resumen de tanto el procedimiento como comandos, como configuración, como programación, de muchos de los aspectos que hemos ido viendo a lo largo de este curso de Symfony. Para comenzar, vamos a generar un nuevo proyecto y para ello vamos a generar un proyecto que se llame, por ejemplo, curso usuarios. Por lo tanto, aquí tenéis los dos comandos, bien por Symfony o bien por Composer. Symfony new curso usuarios. Vamos a lanzarlo mediante PHP. Esto, si recordamos, lo que realiza es descargarse la plantilla, la última plantilla desde Git y configurarla para el entorno, el directorio en el cual estamos trabajando dentro de nuestro local. Esto se haría más o menos igual en un repositorio, en un servidor remoto. Y lo que deberíamos de configurar también sería el servidor Apache u otro tipo de servidor que fuese a lanzar el Symfony cuando vayamos a utilizarlo dentro de un entorno ya de producción y no de desarrollo como estamos actualmente. El siguiente paso será generar un bundle y a partir de ahí generar los diferentes elementos que tenemos que son necesarios para el formulario, en un primer caso para la entidad de usuario. Una vez que nuestra aplicación ya está generada, lo primero que vamos a hacer para un mayor orden de nuestro código y un mayor orden de nuestra aplicación es generar un nuevo bundle. Como podéis observar y recordando, por defecto tenemos un bundle que se llama app, por lo tanto vamos a cambiar, vamos a meternos dentro de curso usuario, que es el nuevo proyecto generado, y lo que vamos a hacer es generar un nuevo bundle con el comando de console, que lo vamos a denominar usuarios bundle. No lo voy a compartir y él se va a llamar usuarios bundle. Target directory va a ser el src y, como siempre, bueno, pues podemos utilizar dos tipos de formato para el tema de las rutas, bien por anotación o bien por YML. Siempre lo hemos hecho por YML, en este caso vamos a hacerlo por anotación y vamos a comprobar que se ha generado dichos usuarios bundle, y como podéis observar, dentro del config no está el routing, sino que directamente en el default se nos ha añadido la ruta que vamos a utilizar. Vale, el siguiente paso será ya comenzar con la entidad que vamos a utilizar para ir almacenando los usuarios. Vamos a seguir, como decíamos al principio, la documentación de Symfony, puesto que es fantástica, y vamos a empezar por un registro de usuario. Y para ello, como decíamos, vamos a necesitar un user entity. Esto lo haremos a posteriori. Y por defecto, como mínimo vamos a necesitar un correo, un username y un password. Después explicaremos esto y después explicaremos por qué se tienen que llamar password y username. El correo sería independiente, no es necesario que sea se llame email, pero sí el username y el password. Para ello, el primer paso va a ser comprobar que no hay, o comprobar que tenemos la base de datos en marcha. Vamos a ponerlo con HTTP, si no me saltará el buscador. PHP myadmin.
Y vamos a ponerle una base de datos. Tenemos aquí ya una de pruebas de otros de otros cursos. Por lo tanto, vamos a eliminarla y vamos a utilizar ese mismo nombre, Symfony Usuarios, para utilizar ese nombre, como decía, en el Parameters. Vamos a la configuración de nuestro nuevo recién proyecto y vamos a ponerle que la base de datos se va a llamar Symfony Usuarios. Salvamos y vamos a utilizar el parámetro de creación de la base de datos, que a su vez utilizará justamente el parámetro que acabamos de cambiar de Symfony Usuarios para la creación de la base de datos. Esto no es necesario que se realice mediante comando, sin embargo, pues como recordatorio no nos viene mal. Ya está generado Symfony Usuarios. Como decíamos, vamos a generar la entidad que como mínimo va a tener el username, el email y el username, el email y el password. Vamos a utilizar el comando de generar una nueva entidad, pegar, e iremos respondiendo a las preguntas que nos vaya lanzando pues el wizard de la creación de la entidad. Para ello vamos a decirle que va a estar en usuarios bundle y se va a llamar user. Fijaos que se llama user en la documentación, pero podríamos haberle llamado perfectamente usuario. Después debemos tener en cuenta que el nombre para las diferentes configuraciones en el controlador o en el formulario. Vamos a hacerlo por anotación y el primer parámetro va a ser el username. Va a ser de tipo string, va a tener 255 caracteres. No puede ser nulo y sí que es único. Fijaos, por comprobaciones anteriores realizadas y pruebas, MySQL no nos permite tener un número determinado de bytes como primary keys, si vamos a hacer como primary key tanto el username como el email. Cuidado que no sumen, no recuerdo, era unos 700 y pico bytes, además del ID que se genera automáticamente, pero cada uno de los primary keys tampoco puede tener más de 255 bytes, si no nos daría un error a la hora de generación de nuestra base de datos. El new field name va a ser ahora el email, también va a ser tipo string, 255, false y true, ¿vale? Va a ser único. Y por último vamos a almacenar el password, que va a ser de tipo string, y vamos a darle 64 tal y como indica la documentación. No importa, vamos a ver, lo tenemos por aquí, el password, veis, 64, dependiendo de la codificación necesitaremos más o menos bytes, y estábamos aquí. Va a ser de tipo string, puesto que la encriptación se va a realizar previa y posterior. No puede ser nulo y no va a ser único. Por lo tanto, esto va a ser false. Muy bien, ya tendríamos generada la nueva entidad y vamos a comprobar que se ha generado correctamente. Para ello, nos iríamos dentro del SRC, usuarios bundle, vamos a ver la entidad. Aquí tenemos el user, perfecto, ID, username, email, password. Y dentro del repositorio se ha generado el usuarios bundle.